Hola, vamos a hablar de una enfermedad nueva. Yo creo que todos ustedes ya están enterados a partir de los diferentes medios de comunicación, pero actualmente ocurre en el mundo la dispersión de manera muy rápida de una enfermedad causada por un virus que es el coronavirus. Antes de hablar de lleno del coronavirus, quiero hacer unas acotaciones. Siempre ha habido coronavirus que causan infecciones respiratorias. En México se han identificado 4 con mayor frecuencia, pero este coronavirus es especial. Dentro de las familias de coronavirus hay una familia que se llama beta coronavirus, que son coronavirus con comportamiento más agresivo. Lo vivimos en el 2002-2003 con el SARS, que también empezó en China y se propagó a todo el mundo y tenía una letalidad inicialmente cerca del 60%. Después, en el 2010-2012, tuvimos el síndrome del Medio Oriente, que también es un coronavirus que lo transmitían los camellos a los humanos. Y recientemente, en diciembre del año pasado, en la ciudad de Wuhan, en China, la ciudad de Wuhan es una ciudad muy grande, de 19 millones de habitantes, muy concurrida. Alrededor de un mercado de mariscos, pero también donde se venden animales vivos, sobre todo especies silvestres, la gente que trabajaba en este mercado y la gente que lo visitaba empezaron a enfermarse de un cuadro respiratorio, inicialmente un cuadro gripal, pero que después se complicaba con neumonía. Los primeros pacientes que se enfermaron eran de China, eran de la ciudad de Wuhan. Luego se esparció a otras ciudades de China. Hubo el primer muerto, que era un paciente anciano con un cáncer de hígado que estaba muy deteriorado y se pensó que la enfermedad no era tan grave, sino que simplemente esta persona estaba con las defensas bajas. Posteriormente, la enfermedad se expandió a otros países, pero siempre fue visitantes del mercado o personas relacionadas con el mercado que iban a otros países, como ocurrió con Japón, con Corea del Sur, con Tailandia, después se sumó Singapur, Filipinas y otros países asiáticos. Posteriormente rebasa las fronteras oceánicas, empiezan casos en Estados Unidos, en Francia, Alemania, Canadá y Finlandia, hasta ser actualmente cerca de 4,000 casos con más de 200 muertos. Algo que sí es muy importante acotar es que el paciente más joven ha tenido 14 años. No es una enfermedad común en los niños, es más frecuente en los adultos y sobre todo en los ancianos y sobre todo cuando tienen alguna enfermedad que los complique, como alteración cardíaca, alteración de los riñones, alteraciones del hígado. Actualmente circulan noticias de un niño que nace con coronavirus, pero no ha sido en medios oficiales. En México ya el gobierno está tomando medidas preventivas. Ya se ha instituido o instruido a los hospitales más importantes y a los centros de referencia epidemiológica para hacer el diagnóstico, pero existen las entidades específicas para dar ese tipo de información. Lo único que quiero en este momento es informarles de esta enfermedad que no ha llegado a México, ha habido casos sospechosos que se han descartado y sobre todo exaltar que las medidas más importantes para que no nos enfermemos de coronavirus son las que tomamos para no enfermarnos de otros virus respiratorios como la influenza, que es tener mucho cuidado con nuestras vías respiratorias, tomar las medidas de etiqueta como es estornudar o toser en un pañuelo o en la cara interna de nuestros codos, el no saludar de beso, el no saludar de mano, el no asistir a lugares concurridos. Pero también algo muy importante es tomar en cuenta el antecedente de viajes a China. Si un paciente ha estado en contacto con alguien que viene de China, sobre todo de Wuhan, o de algún otro país donde haya habido brotes de la enfermedad, pero que se haya estado en contacto con un paciente enfermo de esta enfermedad, tomar siempre nuestras providencias. Y sobre todo, no viajar a ese sitio
o tener cuidado con pacientes que han venido de ese sitio y que nos puedan contagiar. Algo que también, para finalizar, es muy importante, es que nos sigamos lavando las manos, hacerlo con frecuencia, con agua y jabón, y cuando no tenemos agua y jabón, lo hagamos con alcohol gel. Tomando todos estos consejos, va a ser mucho más difícil que nos contagiemos de este virus.